Señor mi Dios, al contemplarlo. Bienvenidos, gratitud a nuestro Dios por permitir que estemos juntos una vez más. Con mucho cariño les saluda Aminia Simón Oasis desde Lima, Perú, en un trabajo conjunto con el equipo evangelístico misionero laico Misión Elías. Te dan la bienvenida a este trabajo de investigación bíblica en la cual vamos a sumergirnos para que sea el Espíritu Santo a través de su siervo quien nos pueda instruir, capacitar cada vez más, porque es ahora cuando más lo necesitamos. Estamos iniciando ahora una serie de la lección para este semestre titulada Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Una lección muy interesante en donde veremos la historia de 26 mujeres y cómo su vida, a pesar de las luchas, de las dificultades, de las pruebas, de los fracasos y también victoria, constituyó un bagaje que formaron de una u otra manera el mensaje que el Señor quería para este tiempo. ¿Qué propósito tenía el Señor a escribir su historia en la Biblia y cómo podemos relacionar con los acontecimientos actuales? Unas lecciones muy interesantes que nos van a servir de mucho para nuestra vida. Iniciamos con la lección número 1, titulada Sara y los hijos de la libre. Esta lección es para el sábado 4 de julio. Vamos a estudiar a profundidad. Hacemos un trabajo muy esmerado con una metodología educativa basada en las imágenes, en los cuadros comparativos, en los mapas conceptuales, que te va a servir de mucho. Y por favor, te suplicamos también, en cuanto te sea posible, comparte con las demás personas. Además de esto, queremos presentar el trabajo de obra misionera que estamos realizando a través de este equipo evangelístico, que lo realizamos hace mucho tiempo atrás, pero hemos hecho un video y va a ser el primer video que vamos a lanzar, y de esta manera también queremos motivarles a ustedes en las diferentes partes del mundo donde se encuentren. Por favor, pueden enviar sus videos misioneros con estrategias quizás innovadoras para que puedan motivarnos cómo están haciendo la obra misionera, mucho más en este tiempo que lo necesitamos. Vas a ver un trabajo que estamos realizando acá en Perú y que te va a servir de mucho ánimo espiritual. Y recalcamos una vez más, por favor, envíen su trabajo. Nosotros vamos a tener a bien incluirlo dentro del programa del estudio de la lección, para que todo el mundo vea y unos a otros nos motivemos. Acá te estamos dejando otra vez la dirección electrónica en donde puedes enviar tus videos. Los hermanos que tienen otros talentos, quizás del canto, de la poesía, también, queridos, muy recibido todos los dones que el Señor te ha dado y que tú a disposición estás poniendo a su obra. Que el Señor sea bendecido en gran manera, que el Señor sea glorificado por este esfuerzo que todos estamos haciendo, queridos, de mantenernos velando y esperando, porque la venida del Señor está muy cercana. Vamos a orar para iniciar el estudio. Bendito Padre, Señor, gracias por habernos congregado una vez más. Gracias por habernos dado las fuerzas, la voluntad, Señor, para seguir realizando este trabajo. Te pedimos por cada uno de los alumnos que están ahí dispuestos, Señor, a aprender de ti, de tu palabra. Sea ella quien nos hable, Señor, quien nos instruya y nos capacite en estos tiempos que necesitamos tanto, que todavía hay hambre y sed de tu palabra. Ilumina, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dejamos todos bajo tu poder y tu maravillosa mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos a la lección de la escuela sabática. En el nombre del Señor Jesucristo le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de vosotros.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor nos acompañe siempre. Este semestre vamos a estudiar un libro que se denomina Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Aquí nosotros estudiaremos la vida de 26 mujeres distintas mencionadas en la palabra de Dios. Su lucha, sus fracasos y sus triunfos. Y nosotros tenemos que hacer de estos triunfos una lección para nuestras vidas. Así como Abraham se llamó el padre de la fe, Sara fue llamada por el apóstol Pablo como la madre de todos nosotros. Vamos a estudiar un poquito la vida de Sara. Sara fue hermana de padre de Abraham, pero también fue su esposa. Así lo dice el libro de Génesis capítulo 20, versículo 12. Sara, que en un principio se llamó Sarai, Dios le cambia el nombre cuando le hizo la promesa que iba a ser madre de muchas y muchas generaciones. Sara significa princesa. Así está escrito en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 20. En una oportunidad, Sara fue a Egipto con Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham estaba en un lugar en la cual hubo mucha hambre. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando estaba por entrar a Egipto, Abraham le dijo a Sarai: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, Sara era mujer muy hermosa y esa belleza era codiciada por los egipcios. De tal manera de que Abraham tuvo que decirle a Sara que dijera que no era su esposa sino su hermana. ¿Por qué? Porque Abraham pensaba que los egipcios lo podían matar. Entonces Sara le dijo al faraón que Abraham era su hermano. Bien, entonces esa hermosura de Sara conllevó a que el faraón quiso hacerla su mujer. Pero como Jehová estaba con Sarai o Sara, Dios hirió a faraón con grandes plagas a su casa. Entonces el faraón se sorprende y cuando conoce la verdad que Sarai era esposa de Abraham, faraón llama a Abraham y le ha dicho: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, Abraham? Y por muy poco la tomo por mujer. Ahora, ¿sabes qué, Abraham? Agarra a tu mujer, toma estas cosas que te voy a dar y vete. Entonces el faraón le dio a Abraham muchas ovejas, muchas vacas, muchos asnos. Le dio siervos, le dio criadas también. Le dio asnas y le dio camellos. Y fíjate que dentro de esas criadas que Faraón había dado a Sara, estaba Agar. Agar también está inmersa en la lección de esta semana. Bien, entonces Jehová estaba con Sarai. Y a causa de Sarai, Jehová hirió al Faraón. Ahora, no fue la primera vez que Sara con su belleza, con su hermosura, impactaba a los reyes. En una segunda oportunidad, Abraham viaja, parte a tierra de Neguey y acampó entre Cades y Shur y estuvo allí como forastero en Gerar. Entonces Abraham le dijo a Abimelec, que era rey en ese momento de Gerar: Sara es mi hermana. Pero como Abimelec también quiso tomarla como mujer a Sara, debido a su belleza, Dios le reveló en sueños a Abimelec y le dijo: muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual tiene marido. Pero Abimelec le respondió a Jehová. ¿Qué le dijo Abimelec a Jehová? ¿Vas a matar, Señor, a un inocente si yo no le he hecho nada a esta mujer todavía? Además, Abraham me ha dicho: mi hermana es ella. Y ella también me ha dicho: Abraham es mi hermano. Y vaya que no era mentira lo que estaba diciendo Sara ni Abraham, porque en realidad eran hermanos, como ya le hemos dicho. Eran hermanos de padre, ¿no es cierto? Bien, entonces Jehová le dice a Abimelec: devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y él va a orar por ti. Entonces Abimelec lo llama a Abraham y también, al igual que el faraón, le dijo: ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿En qué he pecado yo contra ti? También en ese momento Dios estuvo con Sara. Y al igual que el faraón, Abimelec tomó ovejas, vacas y siervos y siervas
y le dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y eso no es todo. A causa de Sara, Abimelech le dijo a Abraham: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde tú lo creas conveniente. ¿Qué pasó luego con Sara? Sara, a pesar de su belleza, era una mujer estéril. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. En una ocasión le dijo Jehová a Abraham: Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero Abraham un poquito que tenía dudas, al igual que Sara, porque ellos decían: bueno, yo ya estoy viejo. Y Sara también ya está vieja, porque Abraham ya tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, y Sara tenía 90. Entonces, cuando Sara escucha al ángel, en la cual le dice que va a tener un hijo, Sara se ríe. Y el ángel se sorprende. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso Dios no puede traer un hijo a esta edad? Ustedes saben, mis hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Así está escrito. Entonces le dice: Sara tendrá un hijo y le llamará por nombre Isaac. ¿Qué significa Isaac? Isaac significa risa. Pero como nuestro Señor cumple sus promesas, mis queridos hermanos, Sara tuvo su hijo. Y Sara tuvo motivos para sonreír. El Señor había cumplido su promesa. Sara muere de 127 años. Así está escrito. Pero dejó un gran ejemplo, que ya lo vamos a estudiar en la lección del día de hoy. Vamos a desarrollar la lección. Lección número 1. Pregunta número 1. ¿Qué relación tiene Sara y Agar con Abraham? La subpregunta número 2 dice: ¿por qué Isaac era considerado el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham, cuando Ismael fue su primer hijo? Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 16, 18 y 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Y por causa de ella, de Sara, Faraón trató bien a Abraham y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora, ahí está tu esposa. Tómala y vete. El libro de Génesis, capítulo 20, versículo 12 dice: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por esposa. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 y 23 dice: porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Tenemos nosotros que resolver aquí 2 interrogantes, ¿correcto? Para dar respuesta al interrogante 1. ¿Cuál es la relación de Sara y Agar con Abraham? Cuando Abraham y Sara fueron a Egipto, Abraham le dice al faraón que Sara es su hermana. Y Sara acepta decir al faraón que Abraham era su hermano. ¿No es cierto? Bien. Pero cuando el faraón le devuelve su mujer a Abraham, porque el faraón le reclama a Abraham el engaño que para él había sucedido. El faraón le había reclamado a Abraham que Abraham le había mentido. ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Cuando sucede eso, es que el Señor lo había castigado con plagas al faraón. Entonces el faraón se dio cuenta de que Dios estaba con Sara y la devuelve a su esposo Abraham y le dijo: vete. Pero no solamente le devolvió a su esposa, sino que con ella también le regaló ovejas, vacas, asnos, siervos y criadas. Y dentro de esas criadas estaba Agar. Agar era esclava en Egipto, pero el faraón había decidido dársela a Abraham. Muy bien. Ahora, Abraham y Sara no estaban mintiendo, porque efectivamente Sara y Abraham eran hermanos de padre, pero de distintas madres.
Entonces Abraham la había tomado por esposa. Si nosotros queremos responder la primera interrogante, ¿cuál era la relación que tiene Abraham con Sara y Agar? Vamos a describirlo, vamos a presentar el siguiente cuadrito. ¿Qué es lo que nos dice el cuadrito? Resulta que Sara sabía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que él iba a tener mucha descendencia. Lo que pasa que Sara ni Abraham dudaron del Señor. ¿Por qué dudaron? Porque conforme iban envejeciendo, no llegaba el hijo que Dios les había prometido. Y como no llegaba el hijo que había prometido, Sara le dice a Agar, que era su esclava, acuéstate con mi marido para que yo pueda tener un hijo. Y de esa manera Dios pueda cumplir la promesa. Ese era el razonamiento de Sara, que era incorrecto, por supuesto. Entonces Agar tiene un hijo de Abraham, y ese hijo fue llamado Ismael. Agar era egipcia, era su sierva de Abraham, pero también fue su concubina. Y Agar representaba a la Jerusalén física. Ese hijo llamado Ismael fue un hijo nacido según la ley de la carne, y fue un hijo nacido para esclavitud. Entonces Agar fue concubina de Abraham. Ahora, Sara, que en su momento se llamó Sarai, pero que Dios le cambió de nombre porque le dijo que ella iba a ser la madre de la promesa, fue su hermana materna, como ya lo hemos visto anteriormente. Fue llamada la libre, la Jerusalén espiritual, y fue madre de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac había nacido según el Espíritu de Dios. Bien, ¿cuál sería entonces la respuesta a estas interrogantes? ¿Qué relación tienen Sara y Agar con Abraham? Sara fue esposa y Agar fue concubina. Y la subpregunta 2 que dice, ¿por qué Isaac era considerado el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham, cuando Ismael fue su primer hijo? ¿Por qué? Porque Isaac fue nacido según el Espíritu de Dios. Es lo que había prometido el Señor a Abraham. Muy bien, pregunta número 2. Tiene una sola interrogante. Después de haber mentido a Dios, ¿qué lección tuvo que aprender Sara para llegar a ser madre espiritual de Israel y de los salvos? Isaías capítulo 57 versículo 11 dice, ¿de quién te asustaste y temiste? ¿Qué mentiste? Y no te acordaste de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No es porque yo guardé silencio desde tiempos antiguos, por lo que nunca me has temido? Y el libro de Génesis capítulo 21 versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara, Dios me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El libro de Romanos capítulo 4 versículo del 20 al 22 dice, tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia. Hermanos, Sara fue una esposa sumisa que hacía de todo para agradar a Abraham. Era su brazo derecho de Abraham. Lo que pasa que desconfió de Dios. A veces mintió. También pudo ser injusta con Agar. Sara era estéril, ya lo habíamos dicho. Era hermosa, sí, pero era estéril. Entonces, ¿qué nos dice la lección aquí? Que Sara en el principio era una persona inmadura, que aprendió conforme pasaban los años. Y de esa persona inmadura que fue Sara, pasó a ser una persona llena de virtudes. ¿Por qué pasó a ser una mujer llena de virtudes? Porque si te das cuenta, Sara ¿desconfió de Dios? Claro que desconfió de Dios. Y te digo por qué. Porque si no hubiera desconfiado de Dios, no le hubiera dicho a Abraham, acuéstate con mi sierva y tenga yo un hijo de ella. ¿Te das cuenta? Entonces, Sara desconfió de Dios. Y con Agar también fue injusta. Por supuesto que sí. Porque a pesar de que Sara le había dado un hijo a Abraham, luego no la quiso considerar. Pero Sara, luego de estos episodios que había tenido como persona inmadura, Sara se arrepintió. Pidió perdón a Dios. Dios le cambia el nombre a Sarai y le pone Sara. Le cambió de nombre, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que debemos concluir aquí? Que nunca se es tarde
para soñar, para transformar los sueños en realidad cuando Dios está con nosotros. Muchas de nuestras hermanas estarán en igual condiciones que Sara, inmaduras, a veces desconfían de Dios, como todos nosotros varones también. Pero Sara sonrió cuando Dios le cumplió la promesa. Por lo tanto, hermanas y hermanos, hagamos como Sara. Dios siempre da motivos para poder sonreír. Muy bien, entonces no nos olvidemos. Romanos 4:20 al 22 nos dice claramente, ¿no? Tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. Cuando Sara se arrepiente, no desconfió más de la promesa que Dios le había dado. Y cuando tiene a su hijo Isaac entre sus brazos, Sara tuvo motivos más que suficientes para sonreír. Y su fe fue contada por justicia. ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? ¿Qué lección tuvo que aprender Sara para llegar a ser madre espiritual de Israel? Sara tuvo que aprender a confiar en Dios. Nosotros también debemos aprender a confiar en Dios. Usted, hermana, usted, amiga, aprenda a confiar en Dios. Arrepiéntase y pida perdón al Señor. Pregunta número 3. ¿A qué lugares y pactos son comparadas Sara y Agar? ¿Por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? El libro de Gálatas capítulo 4 versículo 24 a 26 dice: esta es una alegoría, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 19. ¿No sabéis que al ofrecer a alguien para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que conduce a la santidad. Cuando hablamos de los dos pactos, estamos hablando de Agar y estamos hablando de Sara. En el siguiente cuadro vamos a poder explicar los dos pactos. Vamos a poder explicar la alegoría a la cual hace mención el apóstol Pablo. Una alegoría es una comparación, ¿cierto? Eso es una alegoría. A ver, ¿a qué representan estos dos pactos? Agar es el pacto del monte Sinaí, o la Jerusalén terrenal. Este pacto del monte Sinaí engendra hijos para esclavitud. ¿Por qué hijos para esclavitud? Recuerden ustedes que está haciendo referencia aquí al monte Sinaí, ¿no es cierto? Que está en Arabia, dice. Está refiriéndose a la Jerusalén terrenal, al pueblo de Israel terrenal. ¿Cómo era ese pueblo? Ese pueblo era desobediente a Dios. Era idólatra. Estaba en pecado. Por eso dice, engendra hijos para esclavitud. Es la Jerusalén carnal. Es el cuerpo carnal. Eso está representando Agar. Sara representa la Jerusalén celestial. Sara es la madre de todos los que obedecen a Dios. ¿Por qué razón? Porque el hijo de Sara fue el hijo de la promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces, los hijos de Sara son los hijos de Dios. Los hijos de Sara son los hijos que luchan contra el pecado. Y cuando tú luchas contra el pecado y ganas esas batallas, eres libre del pecado. Y si tú eres libre del pecado, estás para vida eterna. Respondiendo la pregunta 1. ¿A qué lugares y pactos son comparados Sara y Agar? Agar
es comparada como la Jerusalén terrenal y Sara como la Jerusalén celestial. ¿Por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? ¿A qué lugares se refiere? ¿Al monte Sinaí? ¿A la Jerusalén terrenal? ¿Por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? ¿Cuáles son los lugares? La Jerusalén terrenal, el monte Sinaí, ¿verdad? Bien, porque sus hijos son incrédulos y se rebelan contra Dios. Bien, pregunta número 4. Como hijos espirituales de Sara, ¿de qué esclavitud somos libres? ¿Y de qué somos siervos? Vamos a estudiar el libro de los Romanos capítulo 6 versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aún fuisteis esclavizados del pecado y habéis obedecido de corazón a aquel modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. El libro de San Juan capítulo 8 versículos 34 y 36 también nos dice: Jesús respondió: os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libre. Aquí estamos hablando de los dos caminos, ¿verdad? Un camino que es ancho y que te lleva a la perdición. Ese es el camino en el cual te quedas como esclavo del pecado. Pero también hay un camino angosto, que es un camino que te lleva a la salvación. Ese es un camino en el cual tú te haces siervo de justicia. Es el camino en el cual estás con Cristo Jesús. Entonces no te olvides. Hay dos caminos aquí. Uno, que es un camino que te lleva a la esclavitud del pecado, que es el mundo. Ese mundo en el cual vivimos. Ese mundo que te presenta cosas supuestamente hermosas, pero que te llevan a la perdición. Y el otro camino, que es Cristo Jesús, que te lleva a la vida eterna. Ahora, si quieres comprenderlo mejor, ¿cuál es el camino ancho? ¿Cuál es el camino que te hace esclavo del pecado? El camino de rencor, de la mentira, de la lascivia, del adulterio, de la idolatría, del orgullo, de la envidia, del chisme. Eso es ser esclavo del pecado. Ese es el camino de perdición. Y el camino de Cristo, ¿qué cosa es? Amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, bondad, fe, misericordia. Ese es el camino de salvación. Eso es ser siervo de justicia. Eso es estar en el camino de Cristo Jesús. Ahora, respondamos las interrogantes. ¿De qué esclavitud somos libres? De la esclavitud del pecado. De la esclavitud del chisme, ¿no es cierto? Que estábamos viendo, del rencor, de la ira, del orgullo. ¿Y de qué somos siervos? De la justicia de Cristo Jesús. Del amor, de la bondad, de la misericordia. De la fe. Pregunta número 5. Al pasar el tiempo hubo una controversia entre Sara y Agar. ¿Cuál fue el motivo de la discordia? ¿Qué le dijo Sara a Abraham? ¿Qué fue confirmado por Dios? ¿Hubo una discordia? Por supuesto que la hubo. ¿Qué dice Génesis capítulo 21, versículo 8 al 12? Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Hubo una gran discordancia en esa fiesta que Abraham había hecho el día que destetaron a Isaac. Ismael se burla de Isaac en esa fiesta.
Ismael ya era casi un joven, ¿verdad? Isaac era pequeño aún. Agar estaba sirviendo en la casa de Abraham, era sierva de Sara. Como Sara había encontrado a Ismael burlándose de Isaac, Sara se molesta como toda madre, ¿no? Sara le pide a Abraham que la eche a Agar y a su hijo. Pero Abraham se pone a pensar, pero también él es mi hijo. ¿Cómo yo puedo despedir a un hijo? ¿Cómo puedo votar a un hijo? Y a la madre que lo ha traído al mundo. Pero Dios le reveló a Abraham. Y mira lo que le dice, ¿ah? Dios le dice a Abraham que escuche a su esposa. En otras palabras le está diciendo Dios a Abraham, Abraham, aprende a escuchar a tu esposa. Hoy también Dios le dice a sus esposos, esposos, aprendan a escuchar a sus esposas. Escúchenla, porque la esposa también tiene razón en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Qué sucede luego? Que Abraham, con el dolor de su corazón, despide a Agar y a Ismael. Fueron expulsados de la casa de Abraham. ¿Cuál sería la respuesta a este interrogante? ¿Cuál fue el motivo de la discordia? La burla de Ismael sobre Isaac. Cuidado que nosotros también podamos estar ahora en ese tema de la burla. La interrogante 2 dice, ¿qué le dijo Sara a Abraham? ¿Qué fue confirmado por Dios? Sara le dijo que echara a Agar y a Ismael de su casa. Y Dios también le dijo a Abraham que escuchara a su esposa. Pregunta número 6. ¿Quiénes son los hijos e hijas espirituales de Sara? ¿Cómo deben los esposos tratar a sus esposas para no estorbar sus oraciones? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, está escrito lo siguiente. Así Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Vosotras sois sus hijas, y obráis el bien y no teméis a nada. Vosotros, maridos, de igual modo ser considerados con vuestras esposas, y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29 también nos dice algo hermoso. De ese modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. A ver, en esta parte estamos hablando del matrimonio y del amor entre esposos. Dios ha creado al varón y a la mujer para que puedan procrear, ¿cierto? Varón, mujer, esposo, esposa. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Pedro aconseja a las esposas a no temer a nada. Por supuesto, estamos hablando de las esposas cristianas, ¿correcto? Aquí existe una sujeción y esa sujeción no es unilateral, es una sujeción compartida. Porque fíjate tú el versículo 7 que dice, vosotros maridos de igual modo sed considerados con vuestras esposas y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil. ¿Qué cosa es algo frágil? Es como un vidrio que se quiebra, ¿no es cierto? Entonces, esa sujeción que no es unilateral, es compartida, que es una obligación cristiana universal, es ejemplificada por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, lo que pasa es que el mundo muchas veces entiende mal el tema de la sujeción. Piensan que porque la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, el marido puede hacer lo que quiere con la esposa. No es así. Lee con mucha atención, con mucha paciencia, tómate tu tiempo a lo que dice el versículo. Vosotros maridos, dice,
De igual modo, sed considerados con vuestras esposas y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. El matrimonio es bendecido por Dios. Esa relación entre esposos, esa relación íntima y personal, ¿no es cierto?, es aprobada por Dios. Dios ha diseñado un matrimonio entre varón y mujer. Entonces, la esposa debe someterse a un esposo amoroso, como ejemplo de Cristo Jesús, no a un hombre malo o a un hombre que la trate mal. Ahora mira lo que dice Efesios, versículos 28 y 29. De ese modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. ¿Recuerda tú que en el principio Dios hizo dormir a Adán y le sacó una costilla? Y de esa costillita hizo a Eva. Y la mujer es una ayuda idónea para el hombre. No dice un estorbo, ¿no es cierto? No dice que la esposa es esclava del varón. No lo dice. Ayuda idónea. Ahora mira lo que dice el versículo 29. Porque nadie odió jamás a su propia carne. Antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo te pregunto algo. Si tu esposa forma parte de ti, es la costillita que te hace falta. Dios dice que esposo y esposa forman una sola carne. Ahora viene la pregunta. Si los dos son una sola carne, el versículo 29 dice que tú no puedes odiar a tu propia carne. ¿Qué significa eso? ¿Tú odiarías a uno de tus brazos? ¿Odiarías tú a tus dedos? ¿Los maltratarías? ¿Introdujeras un clavo en tu ojo? ¿Te hicieras una herida en tu estómago? Por supuesto que no. Entonces, la mujer forma parte de tu cuerpo. Tu esposa forma parte de tu cuerpo. Por lo tanto, así como tú te lavas las manos, ¿no es cierto? Quieres que no tengas ninguna cicatriz en tu cuerpo, así como vas al gimnasio porque quieres ver tu cuerpo bonito, hermoso, así tienes que tratar a la mujer, tienes que cuidarla. Porque la mujer, tu esposa, forma parte de tu cuerpo. El amor del esposo es como el amor de Cristo Jesús por su iglesia. Se sacrifica en servicio. Bien, ¿cuál sería la respuesta entonces aquí? ¿Quiénes son los hijos e hijas espirituales de Sara? Los que obedecen a Jesús, los que hacen la voluntad de Jesús. ¿Cómo deben los esposos tratar a sus esposas para no estorbar sus oraciones? Como si fuera su propio cuerpo. Tú no puedes hacer una oración si sabes muy bien que estás tratando mal a tu esposa, porque esa oración no llega al Señor. Se quedará en el techo, quizás, pero no llega al Señor. Bien, pregunta número 7. Además de su larga vida, ¿dónde aparece Sara como la primera mujer mencionada? ¿Cuál fue su principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa? Vayamos al Génesis, capítulo 23, versículo 1 y 19. Sara vivió 127 años. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 11 también, dice: la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. También por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Sara aprendió a tener fe en Dios. Sara aprendió que nosotros debemos
creer en las promesas de Dios. Sara confió mucho en el Señor Jesucristo, porque creyó que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Así también a Pablo lo movía la fe para predicar al Señor. A ti también te mueve la fe. La palabra de Dios dice claramente, el hombre por la fe vivirá. Pero con la fe en Cristo Jesús, tú te vuelves obediente a Él. Entonces, así como Abraham fue el padre de la fe, así también Sara está en el primer capítulo de la fe. Ella es la madre de todos nosotros. Vamos a responder las preguntas. ¿Dónde aparece Sara como la primera mujer mencionada? Sara aparece primeramente en el Génesis, o en el principio, en el Evangelio de Cristo Jesús, y aparece en el capítulo de la fe. Sara, por la fe, aún fuera de edad, recibió vigor para ser madre, dice la palabra de Dios. Entonces, Sara es una mujer de fe. ¿Cuál fue su principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa? La fe y el temor a Dios. La fe para sacar adelante a la familia, ¿no? Hay muchas madres que sacan adelante a su familia, pero la sacan por fe en el Señor Jesucristo. Así que no se debe temer a nada cuando estás con el Señor Jesucristo. Eso es una gran lección que dejó Sara. Hermanitos míos, la palabra de Dios dice, especialmente a los esposos, que seamos considerados con las esposas. Así como Cristo ama a su iglesia, que nada lo puede separar de su amor, así también el esposo tiene que amar a su esposa. Que se van a presentar conflictos sin duda. Hay conflictos. Hay peleas en la familia. Y de esas peleas se aprovecha Satanás muchas veces para separar a los esposos, para destruir a la familia. Pero cuando estamos con el amor de Jesús, no sucede nada de eso. Trátala con respeto a tu esposa. Ahora, no te olvides que el matrimonio es una institución del Señor. El matrimonio se construye de dos, esposa y esposo. No te olvides de esto. Todos nosotros estamos en igualdad de condiciones. Todos hemos pecado. Varón, mujer, todos hemos pecado. Entonces, la esposa se sujeta a su esposo. El esposo respeta a la esposa y también obedece a la esposa. Ya le hemos visto lo que dijo Jehová a Abraham. Abraham, escucha a tu esposa, escucha la voz de Sara, le dijo, ¿no es cierto? Entonces hay una reciprocidad en la sujeción. Ahora, la autoridad de ella ya no son los padres, ahora es el esposo. Ambos han hecho un cambio de prioridades en sus vidas. Y esos cambios, esas reglas que ellos mismos han generado, tienen que respetarlos. Para la mujer, ahora, la prioridad ya no son los padres, es el esposo. Para el esposo, la prioridad ahora ya no son los padres, ni los hermanos, ahora es la esposa. Esposo, ve el ejemplo de Cristo, que ama a la iglesia. Todos esos deberes del matrimonio, mis queridos hermanos y hermanas, se incluyen en la unidad y el amor. Pregúntate, esposo, ¿estás contribuyendo en la santificación de tu esposa? ¿O te estás convirtiendo quizás en una carga en su vida cristiana? Si la esposa es cristiana y tú no eres cristiano, aprende mucho de ella, hermano. Igual la esposa, si el esposo es cristiano y tú no eres cristiana, tienes que acompañarlo, porque tú eres su apoyo, mi querida hermana, de tu esposo. Y juntos hagan una vida en Cristo Jesús. Recuerda lo que dijimos en las preguntas anteriores. Cristo diseñó el matrimonio. Y Satanás, cuando destruye el matrimonio, vienen muchos conflictos. El Señor ya lo dijo al principio. Ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjate en la iglesia
que es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partecitas, pero es un solo cuerpo. El matrimonio es igual. El matrimonio debe estar compuesto, además de Dios, por dos personas, el varón y la mujer. Un solo cuerpo, unidos por el amor de Dios. Que esta lección, mi querido hermano, sea para reflexionar en el matrimonio. La semana que pasó, Misión Elías estuvo también haciendo obra misionera. Y hemos puesto el link al final del video, así que te invito también a disfrutarlo. Porque no solamente la iglesia Oasis y la Misión Elías estamos inmersos en la prédica de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. También estamos haciendo obra misionera y te invitamos a visitar este video. Hermanitos míos, que esta lección sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Acá estamos con el equipo misionero infantil. Hemos venido hasta estas alturas a poder traer un poquito de esperanza, la palabra de Dios. Bueno, yo soy invitada. Este equipo es monitoreado por la hermana Cristina Gómez de la Iglesia de Progreso. Estamos llegando ya al lugar. Dicen que los niños están esperando y eso nos emociona. Ahí está la hermana Cristina. Es en las alturas de un lugar llamado Progreso. Hemos traído una invitadita, se llama Vilma. Ahí está viniendo la hermana Maribel de la iglesia de Comas. Acá estamos. Ya llegamos. Corre, corre, llama a todos llama. Se va a ir a llamar a los otros niños. Por allá está corriendo el pequeño. Ahí están las hermanitas lavándose las manos antes de iniciar el trabajo. Que Dios bendiga. Amén. Sábado misionero lo llamamos, un tiempo especial dedicado a la predicación, llevar el mensaje a las almas que aún no conocen es el deleite más grande que Cristo pudo dar a un hombre arrepentido. Bendito sea y por siempre exaltado su nombre. Gracias a todos los que de una u otra manera hacen posible este trabajo misionero. Biohuerto Pomacochos, Lima, Perú, se llama este espacio, de personas que optaron por ir a lo más alto de un cerro a buscar un espacio de terreno donde vivir, sin agua, sin luz, sin desagüe, pero ahora con la esperanza de un evangelio vivo, de un Cristo que reina y que pronto viene en las nubes de los cielos. Este consuelo llena de alegría sus corazones y escuchan la palabra de Dios con tanto amor que amerita cualquier sacrificio que se pueda hacer. El Señor se manifiesta aún en esta tierra y demuestra que su gracia todavía persiste. Glorificado sea su nombre, y cada siervo que tiene el propósito de proclamar la obra lo haga ahora, y cada alma sedienta ha de ser saciada. Gracias a todos, que Dios bendiga grandemente. La obra tiene que seguir. El oxígeno de la predicación vivifica cada alma que asume esta misión hermosa.
Que Dios nos bendiga a todos grandemente. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Estamos seguros que todos hemos disfrutado del estudio y de la lección. Gracias por estar con nosotros en contacto. A todas las personas que se están suscribiendo a este canal también hacen una labor de apoyo moral, espiritual. Que Dios les bendiga. Todos formamos parte del equipo y lo único que queremos es que tú también te integres a este equipo. Queremos saber de ti. Con gusto déjanos tus mensajes, nosotros vamos a recibir. Todo sea bienvenido. Que la obra del Señor siga avanzando. Vamos a estar en contacto. Tus oraciones nos ayudan mucho. No nos despeguemos del amor de Jesucristo. Sigamos trabajando, sigamos unidos en esta misión que tenemos, porque pronto estaremos juntos con Él cenando en esa gran mesa. Alabado sea su nombre. Nos volveremos a ver muy pronto. Nos despedimos con una oración. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Sentimos tu presencia, Padre mío. Y en estos momentos que nos despedimos, queremos orar por cada uno de tus siervos que están ahí, Señor, al otro lado de la pantalla. Bendice su fe, Señor. Bendice sus propósitos que tienen espirituales, también materiales. Bendice su familia. Bendice sus proyectos, Señor. Esta semana que nos acercamos ya al sábado, ayúdanos para seguir, Señor, en esta pelea de fe, y danos esas armas, Señor, que necesitamos. Gracias por todo. A cada siervo en diferentes partes del mundo donde se encuentre, bendícelo, Señor, con tu poder, con tu gracia y con tu consuelo. Alabado sea tu nombre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.